Vamos ahora a dar paso a Núria López Vigas, que es doctora en biología, también es profesora ICREA y que trabaja en la fundación del Institut de Recerca Biomédica en Barcelona. Es especialista en biología molecular, en inteligencia artificial, en genética, en genómica del cáncer, en biología computacional y en bioinformática. Estuvo en Cambridge, donde se especializó en genómica computacional en el Reino Unido. Ha dirigido 11 tesis, más de 150 publicaciones, 10 postdocs. Tiene una RC Consolidator, que es un nivel alto dentro de la Unión Europea, y es colíder de un grupo de cáncer Grand Challenge. Ha estado en distintos proyectos dirigidos a la medicina de precisión para el cáncer. Tiene múltiples distinciones y pertenencias académicas y organismos nacionales e internacionales. Así que tienes la palabra. Así, muchas gracias. Y este regalo. Gracias. ¿Prefieres esto o la medalla? Muchas gracias. Bueno, una de las cosas creo que más interesantes que da el que te den el premio Jaume I es la posibilidad de explicar nuestra investigación a vosotros, a los medios y que la gente se interese por lo que hacemos. Aparte, yo quiero empezar mencionando que aunque el premio es nominal y lleva mi nombre, yo no hago nada sola, yo trabajo con un grupo magnífico de personas, esta es la composición del grupo actual y quiero transmitir o traspasar también el reconocimiento a ellos y a las personas que han pasado por el grupo anteriormente. Lo que hacemos en nuestro laboratorio es ciencia básica, yo soy bióloga y en concreto estamos interesados en entender las causas moleculares de cada tumor. Pero también tenemos esto tiene implicaciones y impacto clínico y tenemos una voluntad directa de poder trasladarlo y en concreto la manera de trasladarlo es participar en poder identificar el tratamiento más adecuado para cada paciente. Esto es lo que se llama, seguramente os suena a muchos de vosotros, oncología de precisión, medicina personalizada del cáncer, etc. Bueno, todos sabemos que el cáncer es desafortunadamente una enfermedad muy frecuente, tan frecuente como que 1 de cada 3 mujeres la sufre a lo largo de su vida y 1 de cada 2 hombres. El cáncer es un proceso de evolución darwiniana dentro de nuestros tejidos, es decir, entre las células de nuestros tejidos. Verlo de esta manera a nosotros nos ayuda muchísimo a saber cómo entenderlo. Y esto es lo que os voy a contar. Aquí vemos un epitelio, que son un conjunto de células, podría ser, por ejemplo, del epitelio del esófago, y entre las distintas células de este tejido hay variación. Esta variación viene dada porque las células, a medida que se van dividiendo, pueden acumular mutaciones. Entonces, las hace que sean ligeramente distintas entre ellas. La variación es la base de cualquier evolución darwiniana. Cuando una de estas células, como esta lila que veis aquí, adquiere una mutación que le da una capacidad para dividirse más rápido, por ejemplo, o para morirse menos, esta célula tiene una ventaja selectiva respecto a las células vecinas y puede dividirse más y ocupar más espacio. Si esto ocurre de una manera descontrolada, esta célula puede dividirse muchísimo y generar lo que llamamos un tumor o una masa tumoral, ¿no? Si continúa evolucionando, puede adquirir más mutaciones y adquirir más capacidades, como por ejemplo invadir tejidos colindantes o incluso pasar al riego sanguíneo, viajar y establecerse en otro tejido, en otro órgano, es lo que llamamos metástasis. Las mutaciones, por tanto, son importantes y juegan un papel muy importante en todo este proceso de evolución darwiniana hacia un tumor. ¿Cómo podemos identificar las mutaciones que tiene un tumor? Pues ahora podemos porque tenemos tecnologías de secuenciación muy potentes y lo que tenemos que hacer es extraer células del tumor, por ejemplo, de una biopsia o de una cirugía, extraer el ADN de estas células y secuenciar con estas máquinas de secuenciación. Y vemos, pues, podemos leer todo el genoma. En muchos casos podemos leer el genoma entero.
Para identificar las mutaciones del tumor necesitamos una segunda muestra de la misma persona, del paciente. Normalmente cogemos sangre, sencillamente porque es lo más fácil, entonces extraemos el ADN de las células de la sangre y hacemos una comparación del genoma del tumor, del genoma de la sangre, e identificamos las mutaciones somáticas del tumor, las que solo están en el tumor y no en el resto de las células de la persona. Y luego nos damos cuenta que los tumores tienen miles de mutaciones. Entonces, tenemos otra pregunta, ¿no? Vale, de estas miles, solo unas pocas son las que han causado, han dado esta ventaja selectiva. ¿Cómo podemos identificar las mutaciones que realmente son las causantes del cáncer si tenemos miles de mutaciones? Esto es lo que nos propusimos como objetivo y en realidad podemos mirar a la literatura y sabemos ya desde hace más de 35 años algunos de estos genes que tienen mutaciones causantes del cáncer, como por ejemplo HRAS, TP53, algunos os sonarán. Pero nosotros nos propusimos ver si podíamos identificar todos los genes causantes de cada tipo de cáncer y lo queríamos hacer de una manera sistemática a partir de los datos. Detectar. O sea, ahora, cada vez más, a través de una serie de proyectos, tenemos genomas de tumores secuenciados en todo el mundo. Actualmente tenemos miles de genomas. Entonces, si analizamos estos datos, podemos detectar patrones de selección positiva que nos revelan, nos indican dónde están y cuáles son los genes que causan el cáncer. ¿Vale? Lo que hacemos es analizar las mutaciones de miles de tumores, identificar unos patrones que nos están diciendo esto ha causado el cáncer porque está dando ventaja selectiva. Es muy complicado para explicarlo resumidamente, pero es un análisis bioinformático, un análisis computacional que nos indica dónde están estos genes. Es decir, a partir de mutaciones en miles de tumores, hemos desarrollado en los últimos 15 años una serie de algoritmos que hemos ido mejorando que nos permiten identificar estos patrones y, por tanto, identificar los genes que tienen mutaciones causantes del cáncer. Y con eso hacemos un compendio de genes de cáncer. Esto llevamos haciéndolo más de 13 años y cada vez lo vamos actualizando, vamos mejorando los algoritmos, vamos poniendo más datos y vamos actualizando este compendio. En el compendio actual tenemos 633 genes de cáncer. En realidad no es una lista de genes de cáncer, es una lista para cada tipo de cáncer. En el compendio actual tenemos 87 tipos de cáncer, cada uno con su lista de genes que tienen estos patrones de selección positiva y que son genes con mutaciones de cáncer. Pero aunque estos genes tengan mutaciones causantes de cáncer, lo que está claro es que solo algunas de las mutaciones que pueden ocurrir en este gen serán las que pueden causar el cáncer. No cualquier mutación, sino las que modifican el gen o la proteína que codifica este gen de alguna manera determinada que pueda hacer que modifique el comportamiento de la célula. ¿Cuáles son estas mutaciones dentro de estos genes? Esta es la siguiente pregunta que nos planteamos. Y otra vez lo que hicimos hacer a partir de los datos y de una manera sistemática. Entonces no queremos solo identificar una o dos o tres mutaciones, sino quisiéramos identificar todas las mutaciones que causan cáncer en cada uno de estos genes. Para hacer esto otra vez volvimos a los conceptos de evolución darwiniana y en este caso lo que hicimos fue desarrollar modelos de inteligencia artificial inspirados en biología evolutiva. Estos son unos modelos que les llamamos BushDIAM. Y estos modelos otra vez parten de los miles de tumores ya secuenciados. Es decir, partimos de los datos, hacemos estos modelos y una vez tenemos un modelo, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de un gen concreto. Este es el gen EGFR. Es un gen que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico y que está frecuentemente mutado, por ejemplo, en cáncer de pulmón. Estos puntitos que veis aquí son mutaciones que hemos observado en distintos cánceres de tumores de pulmón. Y una vez tenemos el modelo, podemos preguntarle a cada una de ellas si es una mutación de cáncer o no. Las rojas son las que son mutaciones de cáncer y las grises no. Ya veis que no todas lo son. Pero además podemos aplicar el modelo a todas las posibles mutaciones, incluso aquellas que no las hemos visto en tumores, que es lo que veis abajo. Todas las posibles mutaciones. Muchas de ellas están en gris porque en realidad no modifican la proteína de una manera que puede causar cáncer y solo las que están en rojo son aquellas que, según el modelo, sí pueden hacerlo. Y si seguimos con el gen EGFR,
Este es un gen que codifica para un receptor de membrana. Aquí arriba veis la membrana de la célula. Y lo que hace este receptor es activarse cuando hay un ligando, que es el factor de crecimiento, y dar una señalización a la célula para que prolifere. El problema es que cuando están estas mutaciones, y tienen que ser estas tan concretas, esta proteína, el receptor, está activo constitutivamente. Es decir, aunque no esté el ligando, le está señalizando a la célula que se tiene que seguir dividiendo. De manera que en este caso entendemos bien cuál es el mecanismo molecular de estas mutaciones. Así que, a partir de estas mutaciones en miles de tumores, hacemos una serie de algoritmos que les llamamos en general aprendizaje automático para generar estas bases de datos de genes y mutaciones causantes del cáncer. En el momento actual no podemos generar modelos para todos los genes de cáncer porque no tenemos suficientes datos. Solo podemos hacer para los genes que hemos visto ya más mutaciones en tumores. Por eso pongo esta gráfica que teniendo más datos, y por eso seguimos recopilando datos, podemos generar más conocimiento, más modelos, etc. Pero al principio os he dicho que no solo hacemos ciencia básica, que es intentar entender las causas de los tumores, sino que esto tiene unas implicaciones clínicas. Seguimos con el ejemplo de GFR, que me va bien para hacer toda la historia. Claro, os he contado antes que estas mutaciones activan de manera constitutiva el receptor para que siga señalizando. Entonces, automáticamente todos podemos pensar, bueno, vamos a intentar parar esta activación, esta señalización continua. Esto es lo que se hizo con el desarrollo de una serie de inhibidores de EGFR. Uno de ellos es el erlotinib. Y esto es un tratamiento para los pacientes de cáncer de pulmón, pero fijaros también que solo es para los pacientes de cáncer de pulmón que tienen mutaciones en el gen EGFR. Y ya se ha visto claramente que el tratamiento con este medicamento retrasa la progresión del cáncer de pulmón. Vale, esto es lo que llamamos oncología de precisión o oncología también personalizada. Son términos así un poco confusos, pero básicamente significa que antes de tomar la decisión de qué tratamiento es el más adecuado para un paciente con cáncer, tienes que saber qué mutaciones tiene ese tumor. Cuando sabes qué mutaciones, pues dices, bueno, pues este tratamiento, erlotinib, le puede ir bien. Por eso ahora mismo ya cada día se está haciendo más secuenciación del ADN de los tumores en la clínica. Esto significa que se coge una muestra del tumor, se secuencia, se tiene una lista de mutaciones que depende de si has secuenciado un panel pequeño, el exoma, el genoma entero, puede ser mucho más larga y más complicada, pero en cualquier caso, incluso cuando tienes un número de mutaciones relativamente pequeño, hay un paso muy importante y muy difícil que es la interpretación de estas mutaciones. Y a partir de aquí se decide el tratamiento. Hemos desarrollado, y esto ya hace más de 10 años, en el laboratorio, una herramienta para facilitar este paso de interpretación que se llama Cancer Genome Interpreter. Esta herramienta, en concreto, interpreta en dos direcciones, ¿no? Cuando tienes estas mutaciones, te dice qué mutaciones son las causantes del tumor y cuáles de estas mutaciones son biomarcadores de tratamiento, como esta de EGFR. Seguimos con este ciclo, ¿no? A partir de miles de mutaciones en tumores podemos aprender genes y mutaciones causantes de cáncer y esto automáticamente nos ayuda a interpretar mejor las mutaciones que tiene un paciente, el tumor de un paciente, para decidir cuál es el mejor tratamiento. Actualmente estamos llevando un proyecto que se llama CGI viene, o CGI, de Cancer Genome Interpreter, en la clínica. Y es porque estamos haciendo una nueva plataforma junto con una serie de hospitales europeos para utilizarla directamente en entorno clínico. Estamos muy orgullosos de este proyecto y ya tenemos una plataforma que está funcionando y vamos a hacer un release de esta plataforma para toda la comunidad a principios del año que viene. Aparte de esta plataforma, está dando un resultado concreto, ¿no? Que participa, ayuda en la interpretación de estas mutaciones para un paciente. Pero es una manera también de recolectar datos, los datos de mutaciones y datos clínicos de estos pacientes están aquí, para poder seguir el ciclo. Si tenemos más mutaciones, si tenemos más datos, podemos mejorar
esta información y podemos mejorar la interpretación para los siguientes pacientes. Es decir, más datos, más conocimiento, mejor interpretación. Y aquí quiero acabar dando las gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Nuria. Pasamos ahora a nuestra ganadora del premio a la protección del medio ambiente, Victoria Reyes García, que tiene un doctorado en la Universidad de Florida y es antropóloga. También es profesora ICREA y trabaja en el Institute of Environmental Science and Technology en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha estado 5 años en la Amazonia boliviana y también ha estado y ha hecho estancias en India, México, Camerún, Indonesia y Senegal. Le preocupa el efecto y estudia el efecto del cambio climático y de los cambios en la biodiversidad en las comunidades indígenas. Ha dirigido 25 tesis y publicado más de 300 artículos y, como no, tiene también una ERC y un Consolidator y además trabaja para la National Science. Adelante, Victoria. ¿Dónde estás? Aquí. Gracias. Es para que juegues. Sí. Nos vamos acumulando aquí. Bueno, muchas gracias. Dejadme empezar, antes de pasar a la parte científica, empezar con unos agradecimientos. Y quiero agradecer al jurado del premio por este año haber decidido reconocer el trabajo de una antropóloga. Yo creo que esto manda un mensaje muy potente de que la crisis ambiental, la crisis climática, no es una cuestión biofísica, es también una cuestión profundamente social. Y yo quiero agradecer este reconocimiento a que la mirada social es indispensable para enfrentarnos a los desafíos que tenemos delante. Quiero agradecer también ICREA, que ha salido aquí ya varias veces, aquí tenemos a su director, por el apoyo a la creación de conocimiento. ICREA, desde luego, ha cambiado la ciencia en Cataluña y, por consecuencia, en España. Quiero agradecer a ICTA y UB y el LASE, que es el grupo de investigación en el que yo me inscribo, que son mis hogares intelectuales y es donde realizo mi labor diaria, entonces les quiero agradecer. Quiero agradecer finalmente al ERC, al European Research Council, por el apoyo económico a muchas ideas poco convencionales y varios de aquí representamos el impacto que ha tenido esto. Quiero también hacer algunos reconocimientos intelectuales, porque como ha dicho Nuria antes que yo, nadie hace nada de todo esto solo y entonces, aunque nosotros estemos aquí hoy dando la cara, en realidad todo lo que hacemos pues ha tenido y tiene mucho apoyo detrás. Quiero agradecer en primer lugar a mis mentores académicos, Joan Martínez Alier, Marianne Smink, Ricardo Godoy, Jack Putz, aunque solo uno de ellos es ecólogo, todos han estado profundamente preocupados por el medio ambiente. Quiero reconocer la inspiración que me han dado los grupos indígenas, los chimanes en particular, que son el grupo con el que más tiempo he trabajado y el grupo con el que estaba allí, pero todos los grupos indígenas con los que he tenido la ocasión de conocer, porque inspiran y nos enseñan que hay otras formas de estar en el medio ambiente. Como Nuria, quiero agradecer a mis equipos de investigación. Aquí hay 2 ejemplos de dos con los que han tenido un papel importante en las ERC que lideré. Una sobre adaptación, el conocimiento indígena y la adaptación, y la otra sobre el cambio climático, que ahora hablaré. Y como esto va de personas y medio ambiente, también quiero reconocer la importancia y la inspiración fundamental que tienen para mí 2 lugares, uno en la Amazonía boliviana, otro en los Pirineos catalanes, y la gente, que esta es mi familia, que me hacen por la mañana levantarme y decir, bueno, hay que seguir trabajando porque la gente y el medio ambiente está ahí.
Y por último, en este preámbulo un poquito largo, quiero hacer una dedicatoria, quiero dedicar este premio, que aunque se me conceda a mí, yo creo que hay que dedicárselo a dos grupos de personas. Por un lado, a los defensores ambientales. Entre el 2012 y 2024, más de 2.250 personas han sido asesinadas en la defensa del medio ambiente, según Global Witness. El 40% de estos son indígenas. Entonces, esto es aproximadamente una persona cada 3 días muere en defensa del medio ambiente. Entonces, les quiero dedicar este premio a ellos. También quiero dedicarlo, por supuesto, por el lugar en el que estamos y por la importancia que tiene a las víctimas de la DANA. Entonces, yo creo que la defensa del medio ambiente y la acción contra los fenómenos extremos climáticos es cuestión de vida o muerte. Y entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. Muy bien. Bueno, ahora sí paso ya a la parte científica, en la que estoy un poquito más cómoda hablando. El trabajo que yo hago, mi investigación, lo que yo represento, examina las interacciones entre las personas y el medio ambiente. Y especialmente yo trabajo con los grupos indígenas y las comunidades locales. Y entonces tengo 2 líneas de investigación principales, que son las que voy a presentar hoy aquí. Una es cómo el conocimiento indígena nos puede ayudar en la protección del medio ambiente, y la segunda es cómo los conocimientos que ofrecen los grupos indígenas pueden ayudar y ofrecer diferentes perspectivas ante el cambio climático. Entonces, el primero es sobre la biodiversidad. En el informe de la plataforma IPBES, que es la plataforma intergubernamental para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, en el informe global que hizo, subrayó que las actividades humanas, sobre todo las que realizamos en los países del norte, han provocado un declive en los ecosistemas sin precedentes desde la década de los 1970. Este gráfico muestra cómo todos los servicios que nos proporcionan los ecosistemas han declinado, se han deteriorado desde los últimos 50 años, excepto la extracción de alimentos, de energía y materiales, ¿no? Entonces, digamos que estamos extrayendo de la naturaleza estos 3 servicios, pero eso está repercutiendo en que todos los demás se estén degradando. Y todas las acciones que hemos hecho como sociedad, de áreas protegidas, etcétera, para proteger el medio ambiente no han funcionado, porque esta tendencia de pérdida de biodiversidad pues continúa. En cambio, cuando miramos, esta foto, perdón, no se ve muy bien, cuando miramos dónde está la biodiversidad, resulta que la biodiversidad, las áreas más protegidas, donde hay más biodiversidad, se sobreponen con las áreas donde viven los pueblos indígenas y las comunidades locales. Las tierras indígenas representan más del 25% de la superficie terrestre del mundo, pero están encima del 40% de las áreas terrestres y protegidas. Es decir, la biodiversidad y las zonas donde viven los grupos indígenas se sobreponen, ¿no? Hay una coincidencia. Entonces, mi investigación se desarrolla en este contexto de intentar entender por qué hay esta sobreposición de áreas protegidas o áreas con mucha biodiversidad y áreas indígenas. Entonces, voy a hablar de 3, digamos, como líneas de investigación principales en relación a la biodiversidad. Entre el 1999 y 2004 vivimos, con mi familia, entre el pueblo indígena Chimán, y allí realizamos un trabajo muy detallado para entender cómo el conocimiento indígena, cómo los indígenas se relacionan con el medio ambiente y cómo este conocimiento ayuda a la conservación. Y entre los resultados que teníamos, hallamos que la gente que tiene mayor conocimiento indígena, mayor conocimiento etnobotánico, tiene mayor diversidad en sus campos, deforestan menos. Esto es un poco parecido a lo que hacen los economistas, aquí volviendo, que dicen, bueno, si tú tienes más educación,
¿no? La gente con más educación, más conocimiento, tiene mejores salarios, tiene, ¿no?, mejor salud, etc. Entonces, yo quería saber, ¿la gente con mayor conocimiento indígena, entre las comunidades locales, tiene mayores niveles de protección del medio ambiente? Y encontramos que sí. Entonces, una de las principales como líneas o resultados de esto es que el conocimiento indígena ayuda en la protección del medio ambiente porque ese conocimiento está, digamos, ellos manejan el medio ambiente de forma que no es extractiva. Además, hallamos en este estudio que cuando en los procesos de pérdida de diversidad biológica y de pérdida de diversidad cultural son simultáneos. Bueno, esto es un... Ahí es que no funciona, ¿no? Pero, digamos, esta gráfica muestra comunidades chimane en las que nosotros trabajamos. Como cada circulito es una de las comunidades chimanes que están alrededor de un río. Entonces, medíamos el nivel de aculturación, la pérdida de diversidad cultural y esto midiéndolo, pues se habían perdido aspectos de su cultura, se hablaba más en castellano, etc. Y medíamos el nivel de deforestación del área de la comunidad alrededor, ¿no? Y en aquellas comunidades que había mayor pérdida de pérdida cultural, que habían perdido más, se estaban como integrando más a la economía de mercado, etcétera, había también mayores niveles de deforestación. Entonces, como que hay estos dos procesos se dan a la vez, ¿no? Están sobrepuestos, pero además se dan a la vez. Otro eje de mi trabajo ha sido revisar cómo la conservación comunitaria ayuda a esta pérdida, ayuda a la conservación de diversidad, ¿no? Porque a veces como que esperamos que son los gobiernos los que nos decidan cuáles son las áreas protegidas o cuáles son las zonas que tenemos que conservar. Y el trabajo que hemos realizado con las comunidades locales, y esto fue una revisión global que hicimos en la plataforma intergubernamental, en el IPBES que os decía, que es que los pueblos indígenas, cuando uno trae a los pueblos indígenas y a las comunidades locales y a la gestión de la diversidad local, esta gestión se vuelve mucho más eficiente y además es mucho más legítima. Porque utilizas los conocimientos que tiene la gente. Esta mañana hemos estado viendo el oceanógrafo y nos hablaban de cómo están intentando trabajar con los pescadores aquí. Evidentemente, si tú trabajas con los pescadores, vas a poder conseguir una reacción mucho más positiva en las medidas de gestión que tú hagas, ¿no? Entonces, puedes utilizar los conocimientos para establecer metas de biodiversidad que sean realistas. Puedes usar sus cosmovisiones, ¿no?, que están alineadas con esta idea de vivir en armonía con la naturaleza, y además muchos de estos grupos indígenas pues, tienen también unos derechos que están reconocidos por las Naciones Unidas a sus territorios que se tienen que integrar en estas políticas de conservación. Por último, la última línea que quería traer aquí de por qué, de esta idea de cómo los grupos indígenas ayudan a la conservación de la diversidad, es que hay muchas acciones locales que están distribuidas por todo el mundo, pero que tienen un efecto global muy importante. Por ejemplo, en el último informe del IPBES en el que he participado, que se llamaba El cambio transformador, que lo aprobaron los gobiernos de 36 países en diciembre del año pasado, hicimos un análisis de todos los movimientos sociales que están en todo el mundo, bueno, de los que están recogidos en una plataforma que se llama IG Atlas, ¿no? Analizamos 2.800 movilizaciones sociales contra actividades que amenazan la naturaleza. Actividades petroleras, actividades mineras, ¿no? Diferentes actividades que llegan allí y dicen, no, pues aquí vamos a hacer... Y la gente se revuelve, la gente protesta contra esto. Bueno, pues cuando tú miras estas actividades, resulta que tienen mucho impacto, las que son... perdón, es que siempre doy esta charla en inglés. Las que tienen éxito están en las áreas de mayor biodiversidad, pero son también las más reprimidas. Entonces, esto vuelve a la idea del principio de que esta idea de que tenemos que proteger el medio ambiente, hay gente que está en la primera línea de defensa y están protegiéndolo con su vida, ¿no?
pero existen todas estas actividades, todas estas movilizaciones que tienen un nivel, que tienen un efecto protector del medio ambiente, ¿no? Es la gente que defiende sus lugares de vida y en esa defensa defienden el medio ambiente. Y entonces, bueno, el punto aquí es que hay muchas, a lo mejor uno piensa que son actividades muy locales, pero muchas actividades locales en conjunto hacen un impacto global que contribuyendo a los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y manteniendo áreas de gran biodiversidad. Entonces, he dicho que tenía como dos grandes áreas de investigación. Una es la protección del medio ambiente, la segunda es las percepciones del cambio climático. En los últimos 7 años realicé este proyecto financiado por el Consejo Europeo de Ciencia, el ERC, European Research Council, que queríamos ver cuáles son las percepciones de las comunidades locales, de los pueblos indígenas, cómo ellos entienden y responden al cambio climático. Y esto es importante porque aunque el cambio climático es algo que nos afecta a todos, ¿no? Y pensamos es un problema global, los impactos son diferenciados y el conocimiento que tenemos es también muy diferenciado. En este mapa, aquí se ve la red global de estaciones meteorológicas. Los puntitos ahí, ¿no? son zonas donde hay estaciones meteorológicas que se utilizan para hacer modelos del cambio climático, qué va a pasar, etc. Las zonas muy oscuras es donde hay muchas estaciones y las zonas que están más claritas es donde no hay. Y resulta que en muchas zonas del mundo no hay suficientes buenos datos. Entonces, cuando se hacen extrapolaciones, cuando se quiere saber qué va a pasar aquí, pues se tiene que hacer un poquito más de extrapolación que cuando se quiere saber qué va a pasar aquí porque hay más estaciones meteorológicas. En cambio, en esos lugares son lugares donde viven muchas comunidades indígenas, muchas poblaciones locales que sí que saben qué está pasando. Entonces, en el proyecto LICHI queríamos entender pues, cómo ese conocimiento se puede traer también a entender mejor el conocimiento sobre el cambio climático. Entonces, básicamente, este proyecto quería explorar el potencial de todo ese conocimiento para contribuir a entender el cambio climático y los impactos que tiene. Queríamos también recoger toda esta información contextualizada, porque a lo mejor la persona que hace el modelo del cambio climático te dice va a hacer más calor, pero lo que a la gente le importa en realidad es que llueve menos, ¿no? Entonces, entender cuáles eran las preocupaciones locales y también pues, crear una red de personas trabajando en este tema. Voy a presentar tres resultados principales de este proyecto. Bueno, en este proyecto trabajamos en 50 comunidades indígenas repartidas por todo el mundo, ¿no? Y los resultados están ahí, se pueden entrar en la página web. Pero básicamente el primero y el más importante, creo yo, es que los grupos indígenas, todos los grupos indígenas y comunidades locales con los que trabajamos, reportaron cambios climáticos. Estos cambios climáticos son continuos, son tangibles. Son contextualizados, les afectan en su día a día. No es que estamos aquí diciendo hace más calor ahí fuera, no. No puedo sembrar, los pescados ya no llegan, las hojas de té, había una comunidad ahí, las hojas de té ya no tienen el mismo gusto. Son cosas que les afectan en su día a día, en sus sistemas agrícolas. Ya no puedo ir a cazar porque no sé si el hielo se me va a romper cuando llueve. Entonces, cuando tú preguntas a la gente, ¿no? Los científicos sabemos, el cambio climático. No, la gente que vive en contacto con la naturaleza lo ve cada día, están afectados en su día a día y es algo como presente en sus formas de vida. Y es una visión holística, no es solo hace más calor. Es también, ahora hay más mosquitos y nos morimos más de malaria, ¿no? Todos estos efectos recogimos, no sé, como 1.500 indicadores de cambio climático. Interesantemente, la gente no dice esto es el cambio climático, solo. Dicen, bueno, sí, hace más calor, pero fíjate también que también han deforestado y también han construido una represa. Entonces ven el cambio climático
como algo que está muy imbrincado, no voy a entrar ahora en el detalle, ¿no? Pero cuando tú les preguntas sobre los cambios que ha habido en su vida, te dicen, es que hay cambios que vienen del clima, cambios que vienen de las formas de gobierno diferentes, de la tecnología diferente. Por supuesto, también presentan cosas que son positivas. A veces dicen, sí, nos morimos más, bueno, hay más malaria, pero también tenemos la medicina, ¿no? O sea, que también hay todos algunos aspectos positivos, pero lo ven de forma muy imbrincada. Y esto tiene muchas implicaciones en las políticas de adaptación, porque tú no puedes decir, o sea, tú tienes, cuando ¿no? presentas un plan de adaptación al cambio climático, tienes que tener en cuenta pues, todas las políticas sociales, económicas, y bueno, yo creo que aquí esto, en Valencia, desgraciadamente, se ha entendido muy bien. Otro de los resultados de esta investigación es que, porque siempre nos dicen, pero esta gente que tiene tanto conocimiento, ¿se adapta? ¿No se han adaptado ya? ¿No pueden usar ese conocimiento para adaptarse? Sí, se ha usado mucho. Hemos también monitoreado o estudiado cuáles son las respuestas basadas en su conocimiento y hay muchas. La mayoría de las respuestas que dan estas comunidades les llamamos nosotros incrementales. Voy a cultivar un poquito más tarde. O sea, si el calor empieza, si la época de lluvia se retrasa, pues cultivaré después. Si los pescados ya no vienen los mismos, pues ahora cambiaré mis formas de pescar, ¿no? Entonces, esto le llamamos respuestas incrementales porque es como ajustar un poquito sus formas de vida a lo que hay. Pero hay algunas que son también, que les llamamos transformadoras, que es radicalmente cambiarlo todo. Migro, me voy a la ciudad, ¿no? Y de estas hay algunas. Pero lo que es muy importante es que muchas de estas respuestas son muy costosas y las sociedades las tienen que asumir ellos mismos, ¿no? Entonces, es como que el cambio climático lo estamos generando entre todos, pero los costos de este cambio los tiene la gente. Otro de los resultados que hemos tenido, y yo creo que esto es muy importante decirlo desde un ámbito, desde una plataforma científica, es que tampoco hay que como decir, siempre, o sea, que hay una correspondencia precisa entre lo que dice la gente y lo que dicen los científicos. A veces las percepciones del cambio climático son diferentes para las poblaciones locales y para los científicos. En este caso, por ejemplo, era un estudio con los tuareg en Algeria y cuando les preguntábamos sobre cambios que ellos habían visto a lo largo del ciclo, esto coincidía muy bien con lo que decían los científicos. Las lluvias se han retrasado, los periodos ahora de sequía son mucho más largos, ¿no? El cambio que ellos veían en el ciclo anual era similar al de los científicos. En cambio, los cambios interanuales o a lo largo del tiempo, lo que ellos decían, más o menos está todo igual, pero los científicos sí que habían visto pues, que había inundaciones más frecuentemente, periodos de sequía más frecuentes en el tiempo. Entonces, no siempre las percepciones locales y la información de los científicos coinciden, pero esto no hay que como descartarlo y decir la gente no sabe, sino hay que tomarlo como una oportunidad para decir, bueno, si queremos trabajar con esta gente, ¿de dónde parten ellos, de dónde partimos nosotros y cuáles son las políticas que podemos hacer que coincidan, ¿no? Por último, esta idea de que no es sencillo integrar los sistemas de conocimiento porque las concepciones que tienen los grupos indígenas y las comunidades locales difieren mucho a veces de las nuestras. Este líder Yanomami, David Kopenawa, él dice, para mí el cambio climático es la venganza de la Tierra. Claro, nosotros, si tú preguntas a un científico qué es el cambio climático, te va a decir, es la concentración de CO2 en la atmósfera. No nos relacionamos con la Tierra. En cambio, ellos, bueno, en este caso él, ¿no? Desde esta concepción Yanomami, dice, si yo no he tratado bien a la Tierra me devuelve. Entonces, nosotros lo planteamos desde un punto de vista como detached, ¿no? Como separándonos de lo que está pasando, y ellos tienen unas concepciones mucho más relacionales, a veces religiosas, cosmológicas, bueno, ¿no? Según el grupo indígena, diferente. Y esto a veces entabla un diálogo difícil entre los científicos
y los grupos indígenas, pero yo creo que es muy interesante porque decir que el cambio climático es la venganza de la Tierra, pues es decir, cómo nos relacionamos nosotros extractivamente con la Tierra y qué nos devuelve. Y bueno, quiero acabar simplemente diciendo que esto, aquí los otros compañeros han presentado cómo esto se retorna a la sociedad a nivel de startups, a nivel de... Y en nuestro caso, que trabajamos con aspectos más sociales, todo esto ha tenido, o espero que está teniendo impacto a nivel de políticas públicas, de políticas globales. Parte de esta investigación ha hecho parte de los informes del IPCC, que es la plataforma intergubernamental para el cambio climático, y la del IPBES para la biodiversidad, y también pues, hemos formado parte de comités de expertos en la UNESCO para la salvaguarda del conocimiento intangible. O sea que todo esto también tiene un retorno, un impacto a la sociedad, no para el crecimiento económico, pero sí para el bien común de todos los que habitamos en este planeta. Y ahí lo dejo. Gracias. Y yo sí me hielo bien. Bueno, vamos ahora a dar paso a nuestra siguiente ganadora. Es María Jesús Vicent, que tiene un doctorado en química. Es jefa del Laboratorio de Terapéutica con Polímeros y coordinadora del programa del cáncer. Trabaja aquí al lado, en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Ha hecho estancias en la Universidad de California en Berkeley y también en el Reino Unido, en la Universidad de Cardiff. Hizo también una estancia como postdoc de Marie Curie aquí en Cardiff. Tiene un ERC como Consolidator y 2 ERCs como Proof of Concept. Ha dirigido 20 tesis y tiene 13 en marcha, de modo que tiene la investigación y la docencia al día. Muchos reconocimientos en todas partes, más de 158 artículos, 15 patentes, 6 licenciadas. Cofundó Polypeptide Therapeutic Solutions, hoy es Curapaz, oiremos hablar de ella más, y tiene más de 100 empleados en Valencia y Boston. María Jesús, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Que no me caiga. Deja aquí. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Gracias a la Fundación por dar voz a la ciencia y por este reconocimiento. Pero que es un reconocimiento, como han dicho ya mis compañeros. Yo creo que lo voy a tener un poquito más fácil después de que hable José Luis o que hablaba Nuria, porque yo empecé con catálisis y tengo la suerte, mis directores de tesis, estar en la audiencia y he acabado con una aplicación más biomédica y muchos de esos proyectos en cáncer. Y eso pasa porque llega un momento en tu vida que tienes que hacer algo para la sociedad. Y a mí me llegó un momento viendo que, no sé, te sientes un poco impotente, que los fármacos que están dando a los pacientes oncológicos, por ejemplo, pues son muy tóxicos o no hacen todo el papel que tienen que hacer. Entonces, no solamente es importante hacer nuevos fármacos, sino que entender por qué esos fármacos no funcionan. Tenemos que ir a medicinas personalizadas, pero vale, podemos hacer el erlotinib, pero la biodisponibilidad o la cantidad de fármaco después de tomártelo de forma oral o te pasa o alguna cosa intravenosa que realmente llega al tumor es mucho menos que realmente la dosis que tomas. Entonces, lo que no te tomas es tóxico o es caro porque no hace su efecto. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer, porque aprendimos a trabajar con polímeros y con herramientas que pueden considerarse como tecnologías habilitadoras, es que no solamente necesita hacer nuevas terapias, sino que necesitamos hacerlas o enseñarles a cómo se llega a los sitios de acción. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer en el laboratorio desde ya hace muchos años es que aprendan a llegar un camino y que crucen barreras biológicas. Una barrera biológica es cualquier cosa que impide que
nuestro fármaco, nuestro principio activo, llegue al sitio de acción. Entonces, esto ocurrió hace un par de años, dieron el premio Nobel por la vacuna del COVID, que todos llevamos, es el ensayo clínico más grande del mundo. Y todo el mundo se acuerda del RNA, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que el RNA se da con una nanomedicina? El RNA es lo que lleva realmente la información que nuestro cuerpo necesita para generar los anticuerpos contra el virus, el coronavirus. Pero si no conseguimos poner ese RNA dentro del citosol de una célula, ese RNA no se traduce en ninguna información útil que hace que se generen los anticuerpos. Y que para eso, ¿qué hicieron los premios Nobel Karikó y Weizmann? Lo que hicieron fue encapsular ese RNA con una cosa que se llama lipid nanoparticles, partículas lipídicas, que lo que hacen es proteger a ese RNA para que pueda circular en el cuerpo hasta que llegue a su sitio de acción, sea capaz de fusionarse con la membrana de la célula y liberar el RNA mensajero en el citosol. Sin eso, no tendríamos vacuna COVID. Entonces, es tan importante descubrir qué es lo que cambia terapéuticamente como hacerlo llegar al sitio de acción. Y en eso se centra lo que hacemos en mi grupo de investigación, cruzar barreras biológicas. ¿Por qué es importante cruzar barreras biológicas? Porque todo nuestro cuerpo que funciona para algo está muy bien protegido. Nuestro cuerpo es súper inteligente y si lo atacamos por un sitio, sale por otro. Entonces, si queremos llegar al cerebro, tenemos una barrera hematoencefálica que impide que cruce cualquier toxina, pero también impide que cruce cualquier fármaco que pueda ayudarnos a una metástasis cerebral o a una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Entonces, la piel es una barrera biológica. Las células endoteliales de los vasos sanguíneos son barreras biológicas, los macrófagos, el sistema inmune son barreras biológicas y si nos vamos para adentro, incluso llegando dentro de la célula a los orgánulos, nos encontramos barreras biológicas. Pero, por ejemplo, si queremos modular la muerte celular de una célula, que una célula se muera o que una célula resista a algo que es tóxico para ella, tenemos que ir a la mitocondria y decirle no te mueras o muérete ya porque ya me está haciendo mucho daño. Pero tenemos que llegar aquí. Entonces, para eso, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es tener una visión un poco integral, utilizando mucho la química, porque yo soy químico de polímeros, de materiales, y entender, hablar mucho con clínicos, hablar mucho con pacientes, entender dónde biológicamente tenemos que llevar ese principio activo para, con nuestras herramientas químicas, ser capaces de cruzar esas barreras biológicas. Y no solamente saber lo que hay en el vial, porque hay dos aspectos súper importantes para hacer que esto sea efectivo en un paciente. Que sepamos lo que hay en el vial, porque las agencias regulatorias del medicamento necesitan controlar lo que se da al paciente y tenemos que ser muy limpios, muy reproducibles, porque si no un ensayo clínico no llega a buen puerto. Si a un paciente le das un fármaco A, tienes que darle siempre el fármaco A porque si no los datos no son eficientes y nunca vas a probar el medicamento. Pero también es cómo ese fármaco se presenta a esas barreras. No es lo mismo que tu fármaco sea una bolita, que tu fármaco sea una pelota de rugby o que su fármaco sea un fideo. Porque la forma de interaccionar con la barrera biológica, sobre todo a escala nanométrica, va a hacer que el efecto terapéutico va a ser muy distinto. ¿Por qué es tan importante esa escala nanométrica? Porque si nosotros cambiamos de forma muy precisa en un sitio tan chiquitín como es 10 a la menos 9 metros, le damos la información correcta, podemos hacer que se desencadene algo que tiene un efecto terapéutico muy superior, mucho más eficiente y mucho menos tóxico. Por eso, la conformación en solución, la forma que tienen nuestros nanosistemas, que nosotros llamamos, nuestras terapias avanzadas, nuestros fármacos inteligentes, es súper importante para hacer que el cuerpo responda de forma adecuada a esa terapia que estamos dándole. Y para que sea traslacionable, para que llegue al paciente, tenemos que desarrollar procesos de control en todos los pasos. Tenemos que hacer una química muy barata, una química que no da residuos y tenemos que pasar a hacer procesos analíticos de control para que siempre el paciente tenga la seguridad de que está recibiendo algo que es lo adecuado para su tratamiento.
Entonces, empezamos en Valencia y aquí viene el origen de PTS o Curapaz que decía Javier, porque nosotros nos gustaba mucho, queríamos tanto trabajar con enfermedades neurodegenerativas como con cáncer. Entonces, lo que queríamos hacer es algo que no diera más toxicidad al paciente, además de su principio activo. Entonces, para ello trabajamos con ese encapsulamiento, no trabajábamos con lípidos, en vez de con lípidos trabajamos con polímeros y queríamos trabajar con unos polímeros que no fuesen tóxicos, que no nos diesen una toxicidad mayor a la que ya tenemos. ¿Cuáles elegimos? Pues elegimos los polipéptidos. ¿Por qué elegimos polipéptidos? Un polipéptido es una proteína sintética. Los aminoácidos son componentes endógenos que tenemos todos en el cuerpo y que nuestro cuerpo utiliza para alimentarse, pero además son muy ricos químicamente. Como somos químicos, variando los aminoácidos que utilizamos, podemos hacer polímeros muy diferentes, con propiedades muy distintas, que pueden, con el entender bien la biología y esas barreras biológicas, ponemos unas características para que las células adecuadas las cojan, para que vayan los órganos adecuados. Y encima, si hacemos una química que es eficiente, escalable y coste, que al final se puede hacer en kilos, en calidad de GMP, y que realmente puede funcionar y podemos asegurarnos que llega al paciente cualquier cosa que hacemos, mucho mejor. Pues de ahí, de la tecnología de hacer esos polipéptidos, nace PTS en el sentido de, ¿vale? Hacemos una síntesis de polipéptidos, pero queremos hacerla limpia, en GMP. Nadie nos lo quería hacer en ese momento. Entonces, en el laboratorio dijimos, vale, pues lo hacemos nosotros. Fui un día a hablar con Damián, le dije, mira, tenemos una forma de hacer polímeros, pero nadie nos quiere poner la inversión de demostrar que esto se puede hacer en escala grande, porque en ese momento no se podían comprar, era muy caro, es una tecnología muy cara para realmente hacerla llegar a ser un medicamento. Y Damián me convenció para montar PTS. PTS era una CDMO, una empresa que se dedica a hacer materiales a gran escala, que ahora hace muchos otros, que luego en el 2021 fue adquirida por Arcline y se convirtió en Curapaz. Y de ahí no solamente aprendimos a hacer polímeros, sino también a jugar con los diferentes aminoácidos y montar. Y resulta que, como todas las proteínas sintéticas que tenemos, o las proteínas en el cuerpo, esas proteínas tienen formas tridimensionales. Entonces, si tú juegas con diferentes aminoácidos, con diferentes longitudes, tú puedes hacer que tus nanosistemas tengan esas diferentes formas que tú quieres y puedes modularlos e ir a diferentes sitios de tu cuerpo. Entonces, esto es Curapaz, pensando que siempre queremos llegar al paciente. La idea era hacer una síntesis robusta, escalable, y gracias a la parte de negocios que yo todavía no he aprendido, aunque he aprendido un montón en el camino, es un mundo muy complementario y tienes que ir de la mano de gente que realmente sabe de negocios, sabe cómo invertir y tienes que aprender mucho. La parte científica es una parte muy importante, pero la parte de desarrollo de producto y de negocio es otra parte que tienes que ir con muy buenos acompañantes, en el que yo tuve la suerte de tenerlos, como Damián o Vicent o José Benito o muchos otros que me han acompañado en el camino para hacer una empresa que está aquí en Valencia, en Paterna, y que tiene más de 100 trabajadores ahora mismo y tiene, creo que son 15 ensayos clínicos en marcha, en diferentes sitios con tecnología que nosotros hemos licenciado en nuestro laboratorio, pero también de otros, en tecnología propia. ¿Y qué podemos hacer con estos polímeros? Con estos polímeros, como sabemos hacerlo de muchas formas y maneras diferentes, pues les podemos poner fármacos dentro, fármacos fuera. Podemos ponerles cosas que dirigen más, que dirigen menos, cosas que podemos marcarlos fluorescentemente para hacer imagen y poder seguirlos por donde van en el cuerpo. Y dependiendo de qué tratamiento queremos hacerle, pues esos fármacos dentro o fuera son importantes cómo de presentes están. Porque si queremos que la célula lo vea, lo dejamos fuera. Si queremos que la célula no lo vea, la esconda y después de un insulto o de una condición endógena específica lo rompa y escape, también lo podemos hacer. Tenemos una forma de hacer una ingeniería en diferentes puntos para poder solucionar. Y de esa forma, por ejemplo, hemos hecho cosas como las bolitas que tenéis ahí, dándoles un tamaño de unos 100 y pico nanómetros, con una carga muy negativa. Pues resulta que estos polímeros a las células del sistema inmune les gustan muchísimo, se lo comen de forma activa y se lo llevan a los nódulos linfáticos.
Se lo llevan a los nódulos linfáticos, eso es un ratoncito, ¿vale? Que decimos pinchado en la cola, y nosotros marcamos el polímero de forma fluorescente. Lo llevas a los nódulos linfáticos y resulta que si vas a los nódulos linfáticos, ¿qué tienes? Activación del sistema inmune y tienes una vacuna. Entonces nos hemos metido en proyectos muy chulos de vacunas para cáncer, en colaboración con Elena Florindo y con Ronnie Sachifainaro de Tel Aviv, con financiación de la Caixa y con financiación de la RC, donde hemos conseguido, esto que tenéis aquí es un corte, en colaboración con Héctor Peinado del CENIO, que hacen unas distinciones muy chulas, un corte de un nódulo linfático y veis que nuestro polímero, que es rojito, está por todo el nódulo linfático. Eso es una cosa muy difícil de conseguir. Hemos conseguido difundir completamente por todo el nódulo linfático y tocar diferentes células, las células T y las células B, que son células diferentes del sistema inmune, que lo que hacen es ni activar la producción de los antígenos que te van a matar la célula cancerígena, pero además van a conseguir regular lo que hemos hablado antes también, el sistema inmunosupresor que tiene el ambiente tumoral, ¿vale? El sistema inmune tiene dos cosas, tiene capacidad de atacar y matar y tiene capacidad de defender. Entonces, si tenemos un sistema capaz de modular o de equilibrar las dos cosas, podemos hacer. Y eso es una gráfica, un ejemplo donde tenemos con nuestro fármaco, pues no dejamos crecer el tumor en comparación con el modelo normal. Entonces, vamos al sistema inmune, ahí activamos, maduramos, sacamos las células CD8T positivas que matan al tumor a la vez que conseguimos modular la expresión de las células B que está en el microambiente tumoral. ¿Vale? Eso es una de las primeras barreras solamente por la forma que tienen los polímeros, por ser negativo y por ser grande. Pero si queremos llegar al cerebro, lo que estamos explorando ahora es una vía, en teoría, la más sencilla, la vía intranasal. ¿Por qué? Porque es la única parte de nuestro cuerpo donde no tenemos una barrera hematoencefálica. Si vamos por la vía intranasal, lo que tenemos, en vez de tener sangre, tenemos una mucosa. Entonces, si queremos ir por la vía intranasal, tenemos que tener un sistema que es mucoadhesivo, mucodifusivo y que se consigue difundir por todo el cerebro. Entonces, con los mismos polímeros, lo que hemos hecho es pues, cambiar los trocitos, meterle de residuos químicos que son capaces de tener esas propiedades y los hemos metido en unos hidrogeles que tienen una capacidad como de depot, como de reserva. Los ponemos de forma intranasal y somos capaces de, como veis aquí, de llegar, después de una inhalación intranasal, de difundir en el cerebro. Y esto que veis en puntitos azules y blanquitos, los azules es la marca de los núcleos de DAPI, como decía José Luis, lo blanquito son nuestros polímeros y somos capaces de difundir tanto incluso en el hipocampo como en la corteza de los animalitos después de intranasal. Y esto lo estamos aplicando en Barcelona en Parkinson, tenemos proyectos en glioblastoma, tenemos proyectos en metástasis cerebral de cáncer de mama. Entonces, cualquier tecnología facilitadora que lleva a tu diana molecular en el cerebro es muy amplia, tanto desde pequeña molécula, proteínas, como terapia génica. Y por último, podemos ir un poco más allá, ya no solamente a un órgano. Si hacemos que el polímero vaya a un sitio muy concreto de la mitocondria, podemos inducir a ese polímero o a esa nanomedicina una potencia tractora. ¿Por qué la mitocondria? La mitocondria es la batería de las células que tenemos, es donde sacamos la energía de todas las células de nuestro cuerpo y regula un montón de enfermedades. De hecho, muchas de las enfermedades raras monogénicas tienen raíz mitocondrial y tanto enfermedades neurodegenerativas como el cáncer también tienen una muerte modulada por la mitocondria. De hecho, hay mucha investigación en la mitocondria. Estas son revistas, son páginas de revistas muy, muy recientes, pero no hay ninguna nanomedicina tal cual que dirija a mitocondria todavía aprobada. Pero nosotros, basados en otro tipo de química, hicimos una química muy sencilla en colaboración con Curapaz. Si puedes activar, por favor, la imagen, porque no me dejaba hacerlo a mí sola desde aquí. Veis que muy rápidamente, con un polímero muy simplito, que lo que tiene es una parte que es catiónica y una parte que tiene una conformación muy específica con poliprolinas, que es otro aminoácido, muy rápidamente llegan a la célula y los puntitos rojos
son mitocondrias, lo azul es nuestro polímero y se colocalizan muy rápidamente. Y con eso hemos sido capaces de meter en la célula cosas muy grandes como un molecular motor, que es una proteína muy grande, o un polímero más grande. ¿Y qué hacemos con eso? Pues ahora estamos validándolo para diferentes enfermedades monogénicas, para cáncer. Y yo creo mucho en esta tecnología y espero que podamos hacerlo realidad con otra spin-off. Esperemos así que hagamos esto, tanto el de cerebro, la plataforma intranasal, como la plataforma mitocondrial, son plataformas habilitadoras capaces de transportar fármacos que conocen la diana. Entonces, esas tecnologías se pueden convertir en productos que den una solución para diferentes aplicaciones biomédicas. Y esta es la transparencia más importante, porque hacemos muchas cosas más en el laboratorio, muchos ejemplos, si queréis saber más me preguntáis, pero todos se hacen porque tenemos un montón de colaboradores que saben muchísimo y nos llevamos muy bien mucho tiempo. La gente del laboratorio, que es una pasada, muy interdisciplinar, desde químicos, biólogos, veterinarios, y después las agencias financiadoras, que sin ellas no podemos hacer nada. Muchísimas gracias. Fascinante. Muchas gracias, María Jesús. Vamos ahora a dar paso a Damià Tormo, que es biólogo por la Universidad de Valencia, hizo un doctorado en Bonn, es socio y fundador de Columbus Venture Partners, ha creado 12 empresas, más o menos, igual ya son más, porque esto es de hace 2 o 3 días. No las voy a citar, pero espectacular. Tiene más de 1.000 puestos de trabajo creados y más de 5.000 millones de euros de retornos, en el sentido de lo que vuelve y la riqueza que se crea en su actividad. Y fundó la gestora de capital riesgo, con la que capitaliza y financia proyectos. Y lo que es todavía más bonito y más meritorio, además creó una fundación con el ánimo de hacer tratamientos y llevar tratamientos a pacientes con enfermedades raras donde no llega, digamos, la iniciativa privada, con lo cual lo tiene todo. Después de hacer un máster en el Instituto de Empresa, le entró el gusanillo emprendedor y además pues es premio Princesa de Girona de la Fundación Biogen y también tiene un premio TR35 del MIT. Damià, cuando quieras. Pues para que metas insert coins en las que vayamos sacando. Las que vayáis sacando. Bueno, yo tengo la suerte de jugar en casa, porque he venido muchas veces a dar charlas aquí, pero siempre doy charlas las que me pide Ángela. Y hoy, como he ganado el premio, creo que voy a poder hacer algo completamente distinto. Algo que siempre he querido, dar homenaje a mucha gente y contar historias que no he contado nunca. Entonces, hoy me voy a atrever a todo. Este soy yo, con unos 30 años menos. Este es mi padre, con un poco pelo más. Pero cuando veo yo esta foto, no estoy viendo a un padre y a un hijo. Veo esa chispa que encendió un poco el propósito de mi vida y de lo que hago. Mi padre era oncólogo. Bueno, creo que sigue siendo oncólogo. Esta profesión o esta vocación, yo creo que la sigues llevando y te marca cómo eres en la vida. Y en casa crecimos viendo cómo se enfrentaba al dolor, a la frustración de ir generando con los pacientes o a la esperanza, ¿no? Llegaba cansado, pero siempre con una historia o de alguien, de un paciente que tenía una esperanza o a veces, demasiadas veces, porque eran los años 80-90, gente que no tenía nada que hacer. Pero en esos momentos, incluso difíciles, nos enseñó una cosa importante, o nosotros nos transmitía, que cada vida había que pelearla hasta el final, ¿no? Y así que, sin saberlo de pequeñitos, pues ya nos dio ese
ese propósito de, sin que nadie te lo explicara, cómo poder ayudar a todos esos pacientes. La única diferencia es que a mí me gustaba más la idea de, en vez de ir paciente a paciente, buscar una manera de poder ayudar a muchos pacientes al mismo tiempo. Por eso estudié biología, estuve investigando en muchos sitios y, si me va, esta siguiente foto, aquí ya más con unos cuantos años más, al lado de una gran investigadora, María Soengas, descubrimos un tratamiento para cánceres muy agresivos, donde realmente parecía que tenía el potencial de poder tratar esos tumores. Publicamos en Nature, en Cell, pero nos faltaba una cosa. Todavía estaban esos pacientes esperando. Y eso se iba a quedar en muchos premios, muchas publicaciones y nada más. Ahí es cuando decidí dar ese salto al lado oscuro. En esos años todavía era el lado oscuro el que intentaba transferir algo científico al paciente y montar la primera empresa BioNCotech Therapeutics. Esta otra foto son 10 años después, decenas y decenas de millones. Aquí está todavía Marisol Soengas, Marisol Quintero, y una de las muchas pacientes que se han beneficiado, pacientes que tenían una esperanza de vida muy, muy corta y que a día de hoy están libres de cáncer, y posiblemente el tratamiento que encontramos en ese laboratorio cuando éramos investigadores está muy cerca de ser el primer fármaco oncológico español aprobado ya para uso masivo en todos los hospitales. Este camino me enseñó otra cosa, que no faltaba ideas científicas en nuestros centros de investigación y en nuestras universidades. Lo que faltaba era gente que las cogiera y las transfiriera. Así que empecé una fase casi de emprendedor en serie que me permitió conocer a investigadores increíbles. O sea, aquí está el ejemplo, María Jesús lo ha contado fantástico, qué placer trabajar con ella montando PTS o Curapaz después, pero también, pues, por ejemplo, con Balbirno Alarcón del CSIC montamos en Boston una empresa para Artas Biofarma, para enfermedades autoinmunes, ahora está en fase 2, para psoriasis, para esclerosis múltiple, el primer centro de protones que hay en España, en Madrid, que ahora es del Grupo Quirón, incluso aquí en Valencia con la UPV, con Pilar Bosch, montamos Restaura Biotech. Creo que el viernes vuelven a abrir los Santos Juanes, éramos una tecnología con bacterias para restaurar arte, todos los Santos Juanes se hizo con esta tecnología, la Catedral de Santiago, el Vaticano, muchas cosas, con Gloria González, por ejemplo, Vivet la montamos en París para terapia génica de enfermedades de hígado. Así que estuvimos fundando muchas empresas, pero este modelo no era nada eficiente, porque nos pasábamos el día buscando dinero para cada una de las empresas una y otra vez. Y eso no nos permitía realmente conseguir todo lo que pretendíamos. Y ahí, con mi socio, o sea, Javier García era el vicepresidente de desarrollo de negocio de Lilly, lleva 25 años en Indianápolis. Lilly es la farmacéutica más grande del mundo y él también quería un reto, ¿no? Javier es de esas personas que te encuentras una vez en la vida. Yo tengo la suerte de que me he encontrado a varias de ellas. ¿Sabéis estas personas que si sumas 1 más 1 no suma 2, que se multiplica? Pues Javier es una de esas personas. Y ahí es donde pensamos que realmente lo que queríamos es generar un ecosistema capaz de llevar todo el potencial que tenía la ciencia y todo lo que podíamos hacer. Y nació Columbus Venture. Tenemos una parte de inversión, una parte de innovación, de talento, de infraestructura, de filantropía. Montamos nuestras propias empresas y hoy gestionamos cerca de 1.000 millones. 5 de los fondos son de biotech y creo que Javier ya ha contado un poco cosas que hacemos, 17 nuevas terapias que hemos desarrollado, 14 centros de producción, pero creo que lo que hemos conseguido también es demostrar que en España también se puede construir ciencia que cambia el mundo, que no solo se hace fuera, en Estados Unidos, que desde aquí se puede y puede ser muy competitiva.
Estas son algunas de las empresas que hemos montado y por no ir por todas ellas, hacer un poco un zoom en dos de ellas, Viralgen y Asvallo, por contar también una charla científica, ya que todo el mundo ha hablado de ciencia. Existen muchísimas enfermedades que tienen que ver con una mutación. Han explicado antes la mutación. Todas nuestras células, hay un libro, una enciclopedia de instrucciones para todas las piezas de nuestro cuerpo. Miles y miles de instrucciones. Si uno de los capítulos está mal escrito, hay una pieza que no funciona. Y si esa pieza no funciona, nos genera una enfermedad. Lo que intentamos es, a través de la terapia génica, hacer una fotocopia del capítulo que no funciona y volver a meterlo dentro de la célula, para que así esté todo el libro completo y funcionando perfectamente. Esto es lo que una empresa que montamos, Asvallo, hace. Va leyendo todas las enfermedades y dice, oye, este capítulo está mal, pues hacemos fotocopias de este capítulo. El problema de eso es cómo se lo damos a todas las células, ese capítulo. Lo que hacemos es, cogemos un virus, lo vaciamos, le metemos el capítulo dentro y se lo damos al cuerpo para que deje el capítulo en cada célula. Solucionado. El problema es que necesitas trillones y trillones de virus idénticos. Y eso es lo que hace Viralgen. O sea, Viralgen, si lo hubierais conocido al principio, era una nave vacía, llena de polvo. Contratando a los primeros 7 personas, casi barríamos más que montábamos. Montó la primera planta, a los 2 o 3 años ya estaba montando una planta comercial, casi como de 6 campos de fútbol, y en 2021, 4 años después, se vendió Viralgen y Asvallo al grupo Bayer por 4.000 millones, lo que fue la mayor transacción que hubo ese año a nivel mundial. Y esto estaba pasando en España. O sea, por lo que decía de se puede hacer también cosas increíbles desde España. Pero una cosa que nos prometimos Javier y yo es que desde el principio, y Javier Quesada en este momento lo ha mencionado, es que si montábamos este proyecto no íbamos a dejar a nadie detrás, ¿no? Con Asvallo y Viralgen estábamos haciendo tratamientos genéticos para enfermedades donde habían muchos pacientes. Pero hay cerca de 7.000 enfermedades raras que no tienen cura y tienen que ver con capítulos que van mal. El problema es que solo unos cientos de niños tienen cada una de esas, digamos, capítulos mal, independientemente. Entonces, no hay un interés comercial para desarrollarles un tratamiento. Si solo tienes 100 clientes, no interesa gastarse millones y millones para hacerlo. Por eso, lo que hacemos es lo que generamos para enfermedades grandes lo distribuimos para estos niños. Ahora mismo hemos desarrollado 8 terapias innovadoras genéticas, posiblemente hayamos desarrollado más que nadie en este mundo a día de hoy. Ya hay 2, semana que viene empieza la tercera ya para tratar a todos los niños, o sea, tenemos cerca de 65 niños tratados también con cáncer. Y por contaros una historia real, esto es una foto tomada en el hospital de Varsovia cuando le estaban haciendo el tratamiento a una niña, Irai. Irai tiene una enfermedad genética que solo tienen unos 120, 130 niños en el mundo y se llama Parkinson infantil. Lo que tienen es que su cerebro no produce dopamina. El centro de su cerebro, sus neuronas, no pueden producir dopamina, con lo cual el cuerpo está desconectado de su cerebro, no se puede mover, era básicamente una niña de trapo, pero la dopamina te da ese estado de felicidad. Entonces, no solo no se podía mover, los padres tenían que quitarle la saliva cada pocos minutos, sino que sufría los peores dolores que os podáis imaginar. Básicamente lo único que veías era, durante horas y horas, los ojos dados la vuelta hacia atrás del dolor. Y esto lo tienen que estar sufriendo cientos de niños. ¿Qué es lo que hicimos? Cogimos el virus, lo vaciamos, pusimos la fotocopia y por resonancia ir al centro del cerebro y darle este virus con la fotocopia correcta. El resultado es espectacular y si queréis verlo, toda la historia, cómo va ahora a nadar, a esquiar, a Walt Disney con sus hermanos, a jugar, al colegio, a comprar, cómo esto puede salvar
muchísimas vidas. O sea, que os animo a ver el QR, porque a veces pongo el vídeo, y Ángela lo sabe, y entonces se me ponen todos a llorar. Entonces prefiero que lloréis en casa, porque si no yo voy a llorar ahora con este final, ¿no? Entonces, yo creo que a veces mi padre no era consciente de dónde me llegaría su ejemplo, ¿no? Y eso que no fui médico, que fui biólogo. Pero creo que cada vez que un niño recibe una terapia, que antes no existía, como es el caso de Irai, creo que siento ahí recordándome por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque al final mi historia no es ni de científico ni de emprendedor. Yo creo que básicamente un hijo que intentaba multiplicar lo que había aprendido en casa, ¿no? No dejar a ningún paciente atrás y cada vida intentar ayudarle hasta el final. Entonces os animo a todos a buscar vuestro propósito, porque si somos capaces de recordarlo y actuar en consecuencia, yo creo que no hay frontera en ciencia que no podamos superar. Gracias. Menos mal que no has puesto el vídeo, porque si no, a ver quién habla. Es espectacular. Oye, qué historia. Esto tenía que estar... Bueno, nuestros jóvenes tendrían que ver eso para enamorarse de la ciencia y de la solidaridad, porque yo creo que tenéis las dos cosas. Bueno, llegamos ya a nuestra última interviniente. ¿Dónde está Silvia? Silvia de San José y Ongueras, licenciada en Medicina, con 2 másters en la London School de Higiene y un doctorado en la London University, Associate Researcher and Senior Consultant. Trabaja en el IS Global en Barcelona, es profesora afiliada de la Universidad de Washington, es epidemióloga del cáncer, especialmente en cáncer cervical y en el virus del papiloma humano. Trabaja en el Instituto Catalán de Oncología ya más de 25 años. Tiene más de 500 artículos, un índice H altísimo, un I10 también altísimo, 85.000 citas. Y me gustaría mencionar que su mentor fue Francesc Boix, que es premiado nuestro del 2006. Prueba de que esta fundación descubre siempre a las personas que luego se reproducen en nuevos premiados, y también que fue mentor de ella Churhausen. Churhausen solía venir, yo no sé si sigue con vida, ¿es así? No, ¿verdad? Falleció. Pero ha sido miembro del jurado, muy entusiasta, vino durante muchos años, prueba de que nuestros jurados también son unos jurados espectaculares. Nos va a hablar de la efectividad de las vacunas para protegernos frente a este virus que es causante del cáncer cervical. Adelante, Silvia. Tienes... Muchas gracias. ¿Quieres pasar? Perfecto. Es difícil ser la última y después de tanta ciencia, que yo he aprendido muchas cosas, pero muy intenso. No sé si están muy cansados. Si van a aguantar 10 minutitos más, ¿ok? Bueno, yo me he pasado la vida buscando la causa del cáncer de cuello uterino. En 1990 no sabíamos qué causaba el cáncer de cuello uterino. Uno de los cánceres más importantes en las mujeres, sobre todo en edades reproductivas, que en muchos países continúa siendo el cáncer que más mujeres mata. Aquí no voy a contar. La idea es que les quiero contar muy por encima que la investigación en la que yo he estado involucrado ha sido en identificar la causa. Y allí tienen el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una familia de virus que nos viste a todos. O sea, la piel la tenemos llena de virus. Pero no todos los virus son malos. Y aquí lo que habíamos de buscar era qué era lo que causaba una enfermedad que empieza a partir... Esto es el cuello uterino, esto es la base del útero,
por allí salen los niños cuando las señoras están embarazadas. Y esto es una mucosa muy especial. Hay un anillo allí que le llamamos un anillo de transición que es muy sensible al medio ambiente y cambia según la época reproductiva, la menstruación, los cambios con la edad, la menopausia. Lo más importante es que allí hay unas células que son muy susceptibles a este virus, a uno a un grupo de estos virus. Si esta infección persiste, empezamos a ver lesiones. Vemos lesiones que el ginecólogo va a ver cuando la señora se examine. Y si somos capaces de tratar aquí, ahí al final, en la tercera cuadrito, a la señora no le va a pasar nada. Hacemos un tratamiento, no hace falta ni anestesia ni nada, lo hacemos en la clínica, pum, se va. Si no hacemos este tratamiento, ¿qué pasa? Esto, si persiste y no regresa, porque sí que hay lesiones que regresan, aquella persona puede hacer un cáncer. Y es aquí la importancia que tiene, que hoy sabemos que esto está causado todo por un virus. Empezamos el primer artículo que se publicó que dijo que la causa del cáncer de cuello uterino era de nuestro grupo, Núbia Muñoz, colombiana, Francesc Xavier Bosch, catalán, y yo, catalana, con todo un equipo que exploraba por qué en España este cáncer era muy raro y por qué en Colombia, con la misma edad, las señoras tenían mucho riesgo de tener cáncer. Pues el problema que descubrimos es que había mucha más promiscuidad sexual en Colombia, mientras que las señoras que participaron en el estudio en España prácticamente todas eran monógamas, ¿no? Y coincidió la biotecnología, que en aquel momento se descubrió lo que hoy todos hablamos, la PCR. Y esta tecnología nos permitió identificar que en las muestras de aquella mucosa del cuello uterino que les he mostrado había mucho más papiloma en las señoras que tenían cáncer que las que no tenían cáncer. Comparábamos señoras con cáncer de la misma edad con las que no tenían cáncer. Este estudio fue crítico para decir, tardamos 3 años en publicarlo, no nos atrevíamos, porque la asociación con la identificación del virus y el cáncer era tan importante, tan grande, unas odds ratios que decimos nosotros, una magnitud de asociación tan fuerte que mirábamos en qué nos habíamos equivocado. Al final vino un colega y dijo, por favor ya, publicarlo, porque esto sí que tiene evidencia científica, porque ahora Surhausen está encontrando que este virus está él hacía biología molecular, no hacía epidemiología, y él también estaba identificando esto. Entonces, hicimos varios estudios de varios grupos de muestras y vimos que no íbamos errados. Y evidentemente esto el New England no lo aceptó, lo publicamos en el International Journal of Cancer y tiene, no sé, muchas referencias. Es realmente el artículo en el que por primera vez se define qué es la causa del cáncer de cuello uterino. Más tarde, sí, el New England ya nos publica el estudio de toda la familia. Esta redonda de aquí es que aquí contribuyó también una persona que trabajó aquí en Valencia, Nacho Bravo, en el que estudia que los 200 tipos distintos que conocemos de virus de papiloma humano, hay 13, estos en rojo aquí, que son los oncogénicos, que quiere decir que realmente estos son los malos, los que nos pueden causar, si tenemos una infección persistente, vamos a tener un problema. Y es con el que vamos a tratar y es el que en nuestro estudio, en el Instituto Catalán de Oncología, aquí tengo colegas que han estado trabajando con nosotros, que identificamos la contribución de cada uno de estos 13 tipos, hicimos más, pero estos 13, cómo contribuían a la generación de tumores, y esto nos permitió aportar esta información a las compañías de vacunas que estaban buscando
qué tipos incluir en las vacunas que hoy estamos dando a nuestros niños. La historia se resume un poco en este dibujo. La línea roja representa que cuando empezamos a tener relaciones sexuales nos infectamos por el virus del papiloma humano. Y yo creo que aquí la mayoría habrá tenido relaciones sexuales. O sea, lo más, ¿no? Vaya, entonces no tiene papiloma. Lo que quiere decir es que cuando tenemos relaciones sexuales nos infectamos por el virus. Y si vamos al cabo de 1 o 2 años que han empezado en edad promedio a tener estas relaciones, pues que normalmente antes era a los 20 años, ahora ya es a los 16 o a los 15, nos infectamos todos con virus buenos y malos. Pero lo que tenemos es que tenemos un sistema inmune tan bueno que permite parar esta infección. La paramos y como veis, la curva en rojo baja. ¿Qué quiere decir? Que la prevalencia, la detección de este virus se neutraliza porque hay el sistema inmune que lo controla. Queda un poco la curva roja así. Esta curva roja quiere decir que hay una proporción de personas que no van a saber controlar bien este virus. No necesariamente tienen insuficiencia, que esto sí que va a ser un problema, pero no sabemos por qué. Los genetistas supongo que algún día identificarán por qué hay algunas personas que no controlan bien este virus. Si no lo controlan es cuando tenemos el riesgo, aquel que os he contado, ¿no? De tener una lesión que persista, y si persiste, al final el virus oncogénico tiene una capacidad de distorsionar la célula para alimentarse él propio, que lo que genera es una inestabilidad genómica y genera cáncer. ¿Qué hemos conseguido en estos años? Descubrir que si vacunamos antes de iniciar las relaciones sexuales, que digamos hasta los 15 años, casi cubrimos a todos, podemos frenar esta infección, con lo cual tenemos una cohorte de personas que no van a estar infectadas por esta infección. ¿Por qué? Porque la vacuna que tenemos es quizás una de las mejores vacunas que jamás se ha construido, porque la manera en cómo se ha construido es brutal. Incluso ahora, hoy sabemos que una sola dosis de esta vacuna nos protege años. Tenemos evidencia hasta 10 años. Bueno, ¿y qué pasa con las mujeres, todas las que estamos aquí, que no hemos tenido oportunidad de vacunarnos? Pues claro, estamos a riesgo porque no sabemos si tenemos este virus. Ahora lo que hacemos es introducimos ya por ley, el Ministerio ya lo propone, que a las mujeres de 30 años o más que no se han vacunado, hacer una prueba del virus del papiloma. Si esta es positiva, pues vamos a ir al ginecólogo, la vamos a mirar a la señora. Si es necesario, hacemos una biopsia y hacemos un tratamiento intentando evitar que aquella lesión que puede haber ocasionado aquel virus evolucione a cáncer. O sea que tenemos un cuadro que es interesante, ¿no? Porque hemos llegado en muy pocos años a tener unas herramientas de prevención muy importantes. Como se ha comentado, todo este trabajo se honoró con Surhausen con el premio Nobel. Mi mentora, Nubia Muñoz, colombiana, fue nominada al premio Nobel, y el doctor Xavier Bosch, compañero y muy amigo mío, premio Jaume I en 2006. Que hemos descubierto que el virus del papiloma humano no solo afecta a las mujeres, afecta a los hombres, cáncer de pene, cáncer anal y cáncer de cavidad oral. Por lo tanto, las vacunas van a ser capaces de prevenir también estos cánceres. ¿Por qué nos hemos basado primero en las niñas? Porque el cáncer de cuello uterino tiene 10 veces más de casos que cáncer de pene. Es un cáncer raro. El cáncer anal es raro, son cánceres que tienen una incidencia baja, pero todo y así son tumores que van a, no sé si hay 70 personas que se mueren en España al año de cáncer de pene. Bueno, la Organización Mundial de la Salud entiende estas herramientas de prevención y genera un programa que dice: vamos a eliminar este cáncer.
¿Y qué dice? 90% de las niñas del mundo global, tienen que estar vacunadas antes de los 15 años. 70% como mínimo de las mujeres entre 35 y 45 años tienen que haber tenido una prueba de papiloma que diga si esta mujer está a riesgo o no de tener una lesión. Y el 90% de las señoras que veamos que tienen una lesión tienen que estar tratados. Y todo esto se tiene que ejecutar antes del 2030. ¿Creéis que esto pasará? No, no pasará. De todas maneras, lo que es cierto es que el hecho de que la Organización Mundial de la Salud pone este escenario ha hecho que todos hablemos del tema. Y ha hecho de que políticos y ministros que pensaban, y hablo del hemisferio sur, donde allí las mujeres se mueren a patadas por esta enfermedad, empiezan a tomar una responsabilidad, firman un acuerdo con la OMS para poder llegar a estos objetivos, sabiendo que nadie llegará, aparte de los suecos, los canadienses y los australianos, y seguramente España. Así. Solo unos ejemplos, ya trasladando esto a cómo podemos llegar a influir en las políticas de salud. Por ejemplo, en Cataluña, yo estuve coordinando un programa de cribado de cáncer de cuello uterino. Estoy en las guías de los ginecólogos que aceptan tener epidemiólogos en su junta directiva, y esto ya es os digo, es un paso muy, muy importante, porque, claro, los clínicos ven al caso y lo que quieren es hacer lo que sea para aquella paciente que tienen. Y el epidemiólogo dice, bueno, tenemos la población, ¿qué es lo que es coste efectivo? O sea, ¿tengo que hacer 20.000 pruebas a una señora y 0 a la otra? No, hay que homogeneizar, hay que intentar ver allí donde ponemos nuestros esfuerzos para tener el máximo de beneficio. Bueno, los ginecólogos españoles nos dan la oportunidad de hacer una guía de prevención del cáncer de cuello uterino que se ha publicado este año. Continuamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud y asesora del Ministerio, en el que terminan diciendo que el cáncer de cuello uterino tiene que estar tratado como un problema poblacional y, por lo tanto, las autonomías tienen que invitar a las mujeres y no dejar que el tamizado, el cribado cervical sea algo oportunista que la señora hace cuando piensa, cuando su ginecólogo le dice. Dicen, no, hay que invitar a las mujeres a que vengan a hacerse la prueba del virus del papiloma. Y esto se publicó a finales del año pasado y todas las autonomías están ahora gestionando cómo convertir esto en un programa poblacional como es la mamografía y como es el cáncer de colon. Termino. La prevención del cáncer de cuello uterino en España, de verdad, es una de las más avanzadas a nivel europeo. Creo que estamos caminando hacia la eliminación. ¿Por qué? Porque hay unos altos niveles de cobertura vacunal. Hoy hemos vacunado al 90% de las niñas antes de los 15 años y el 85% de los niños. O sea, y estamos haciendo con una sola dosis, pero estamos cubriendo a la población susceptible, creando una cohorte de niños que no van a tener que sufrir esta enfermedad. El cribado cervical utiliza hoy, por ley, la mejor tecnología, que es la determinación de BPH, y tenemos aún que generar algunas estrategias para aumentar la cobertura, que nadie se quede sin venir. Y creo que el hecho de que vayamos haciendo invitaciones, pues esto va a ayudar a que muchas mujeres se den cuenta de que tienen que al menos testarse. Ahora acabamos de terminar un estudio en países donde esta enfermedad realmente está muy lejos del control. Hemos trabajado en 9 países, hemos hecho todo un programa muy innovador de utilizar un colposcopio móvil, donde tomamos fotografías, donde la señora se ha tomado ella sola su propia muestra, con lo que no necesita un examen ginecológico, y aquellas que son positivas para el virus del papiloma humano, las mandamos, las examinamos, tomamos una fotografía, y aquí es donde utilizamos la inteligencia artificial. Esta imagen
la va a leer un algoritmo que lo hemos validado, hipervalidado y requetevalidado, lo estamos trabajando mucho, llevamos 5 años haciendo esto, y lo que hace es que este programa puede ir a zonas desérticas donde no hay un ginecólogo y que donde hay a veces una enfermera, enfermero de salud que tiene unos conocimientos muy básicos y que da acceso, el hecho de poder tener todo un estudio muy bien controlado y validado, da una herramienta para que profesionales de salud que no son hiperespecializados puedan tener un acceso a esta población y hacer un tratamiento que lo pueden hacer muy fácil, o sea, les estamos entrenando también a hacer un tratamiento con ablación térmica y pensamos que esto va a ayudar a muchas poblaciones donde es muy difícil, donde no hay patólogos, donde no hay ginecólogos. Solo comentar de que también he trabajado bastantes años para la Sociedad Internacional del Virus del Papiloma Humano, donde se difunden todos los proyectos de investigación. Y esta es una sociedad que tiene pues mucho impacto, es nuestra voz en papiloma, y tuve la oportunidad de coordinar y organizar el congreso en Sydney, en Cape Town, en Barcelona, y cuando lo teníamos organizado en Barcelona vino el COVID y tuvimos que reorganizarlo, pero virtual. Lo conseguimos, tuvimos mucho éxito e incluso ganamos dinero y todo. Durante la COVID generamos un grupo independiente de investigadores que analizábamos toda la información que estábamos recabando acerca de la COVID y las infecciones con posibilidad de hacer pandemias, y generábamos informes para apoyar al Gobierno, al Ministerio y también a nuestra Generalitat. Por ejemplo, el primero, que fue más impactante, es que aún no teníamos la decisión de quién se tenía que vacunar, y nosotros generamos todo un dossier de por qué se había de priorizar, quién tenía que ser primero en recibir la vacuna. Entonces, esto era un tema muy, muy difícil, porque ¿a quién empiezas a vacunar? ¿A los políticos? ¿A los que están en la cárcel? ¿A los policías? O sea, había que empezar a los enfermos que estaban hospitalizados. Y entonces ahí hicimos todo un análisis que justo 3 días antes de que el Gobierno, el Ministerio saliera con la lista, pues tuvieron acceso a nuestro análisis. No sé si ayudó o no, pero bueno, su priorización fue muy, muy correcta. Y desde entonces hemos generado, no sé, como 13 o 14 informes. Continuamos ahora trabajando con el COVID crónico, que es un problema importante porque estos pacientes se han quedado muy huérfanos de seguimiento. Ya estoy. Solo deciros que todo el trabajo de los últimos 5 años se han utilizado, trabajo en el cual yo he colaborado, de mi grupo, y en 25 países para dictar políticas de salud de aquellos países. O sea que tiene un impacto en lo que estamos haciendo. He tenido muchos grupos, no podía poner todos los grupos, pero aquí está el ICO, donde estuve más de 24 años en el Instituto Catalán de Oncología. Y este es mi grupo de ahora del estudio internacional. Y muchas gracias al premio. Muy bien, muchas gracias. Para poder denominar coloquio al acto de hoy, vamos a permitir una pregunta. Así hay intercambio. Y si es muy importante, 2, pero es que nos corre prisa irnos porque ahora nos reciben en el Palau de la Generalitat. De todas formas, va a haber un vino ahí para comentar y yo creo que estarán a vuestra disposición por correo electrónico y de 1000 formas. ¿Quién quiere preguntar? Lo más fácil es de... Sí. Bueno, es muy difícil
seguir la charla de hoy porque realmente es unas charlas preciosas, de ciencia, además de personas importantes. Yo pensaba siempre que hasta hoy que todos los premiados eran personas muy importantes. Hoy ya, como mi hijo está ahí en ese nivel, no le damos casi ni importancia, pero después de las charlas sé que son personas muy importantes. Pero yo no os he oído aquí preguntar cosas oncológicas. Yo solo quiero agradecer a mi hijo lo que ha dicho hoy, porque es que no me lo esperaba. Eso... Gracias. Solo una cosa, eso de ser el alma mater de tu hijo, es que es precioso. Gracias. Antes que lo he conocido le he preguntado por qué no tiene más del mismo tipo. ¿Quién quiere intervenir? O hacer alguna pregunta, un comentario, porque si no pasamos ya a los agradecimientos. La verdad es que es espectacular este coloquio. No es el mejor coloquio del año de todo el universo europeo, con 6, 7 grandes investigadores que además comparten con nosotros. ¿Alguien se anima? Sí. Pues desde aquí, por favor, que es más fácil. Yo tengo una curiosidad, una pregunta imposible, disruptiva y que no tiene... Yo soy economista, pero no está dirigida, digamos, desde el punto de vista de la economía. Se ha hablado de que las células cancerosas son como células con superpoderes, que pueden multiplicarse, que tienen capacidades, digamos, que a lo mejor serían valorables desde el punto de vista contrario. O sea, como nos pasa en economía, que tenemos empresas que ahora viralizan las cosas, que consiguen resultados increíbles, ¿no? que multiplican los resultados que antes eran imposibles, antes del 2008, ¿no? O tú has dicho 1980, no ha sido el caso que se ha presentado. Entonces, quería preguntar, así en plan sin ánimo de ofender ni de que alguien sea especialmente la víctima de esta pregunta, que soy yo mismo que me la he formulado al principio, con el segundo ponente creo que era. No, el segundo era el economista, el tercer ponente creo que ha sido. Pero se aplicaría a cualquiera, una mujer creo que era. ¿Se ha investigado qué tipo de morfogénesis conduciría, digamos, el crecimiento ese celular de células cancerosas? Si se desarrollaría un nuevo miembro, si se puede utilizar para hacer, no sé, algún tipo de tratamiento que no sea matarlo porque no cumple su función y que la morfogénesis significa crear, digamos, determinado órgano y no, digamos, rebelarse y hacer otra cosa. Como pasa, digamos, no sé, ahora estoy pensando, nos ha puesto un ejemplo el economista y eso ha sido a lo mejor lo que me ayuda a pensarlo, ¿no? Los superpoderes de las personas humanas frente a aquellas que tienen superpoderes, ¿no? Que son los ¿cómo se llaman? Pero tienen un nombre negativo. En la patrulla X, digamos, las guerras. No humanos. ¿Vale? No son inhumanos porque son positivos, el Capitán América no es malo, el otro no es malo, ¿vale? Mutantes, esa es la palabra que buscaba, muy bien. Sí, los mutantes, digamos, pueden ser positivos, gracias. Sí. Subo allí. Es una pregunta, es muy interesante. Si los mutantes pueden ser... A ver, el tema es que nosotros funcionamos, bueno, nosotros y cualquier organismo pluricelular funcionamos dentro de un orden. Entonces, lo que es extremadamente... Espera, quizá no. Sí. Lo que es muy, muy importante dentro de un funcionamiento de un organismo pluricelular es que nada de ello se vaya afuera, o sea, tenga este superpoder. Esto es lo que distorsiona absolutamente todo. Entonces, claro, ¿cómo utilizar
Dentro de algunos experimentos en laboratorio sí que puedes utilizar estas células tumorales que tienen este superpoder para hacer cosas, pero dentro de un organismo es que te distorsionan todo. Bueno, esto ya es regeneración, pero se pueden hacer algunas cosas, pero es que tienes que controlarlo. Para hacer un corazón no puedes tener una célula que se le vaya todo el control. Pero sí que esto sería todo el estudio de las células madre, regeneración, donde sí tienen algunas características similares a las células del cáncer, pero solo algunas. No tienen todos los superpoderes y si se descontrolan del todo, no pueden generar un corazón, por ejemplo. De todas formas, en estos experimentos contigo, para llegar a esta idea de regeneración, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? Desde aquí, si me permites, Ahí tienes un micro. mi condición, regalo, de la providencia de dirigir actualmente o presidir el Consell Valencià de Cultura que presidió durante 22 años Santiago Grisolía, hoy he sido aquí un discípulo más y iba a decir un joven, un joven científico dispuesto a aprender. Y permítanme, queridos colegas, que les felicite por su capacidad pedagógica. Es que les he entendido a los 7, creo que casi todo. Y por lo tanto quiero felicitarles y recordar una vez más a alguien que tuvo esta importancia aquí, el profesor Grisolía. Muchas gracias, Javier Quesada. Tenemos tiempo para una pregunta más. Y antes de que se me olvide, a la salida tienen un cóctel modesto, pero una máquina porque se ha creado para Insert Coin y reclamar más inversión en I+D en España, donde los comecocos son los ganadores de los premios. Entonces, elijan usted al premiado que más le haya gustado, a la premiada que más le haya gustado, y luego controlen con el joystick y ganen puntos, porque se puede repetir. El Insert Coin es virtual, funciona gratuitamente y la tendrán en el hall. ¿Alguna última pregunta, por favor? James. Está enchufado porque es hijo de Grisolía. Pues sí, soy el hijo del profesor Grisolía y si habría estado con nosotros, estaría encantadísimo él con todas las ponencias que hemos escuchado hoy día. Pero en especial te quiero comentar que siempre era un sueño de él tener un sistema adecuado de venture capital aquí en España. Entonces, estaría súper agradecido por lo que había hecho. Está haciendo ahora. Pero mi pregunta, porque sí tengo preguntas para el señor, el profesor Eckhout. Has hablado de las políticas pro competencia para hacer más fácil los startups y todo eso. Pero me pregunto si es suficiente para combatir esta presión que hemos visto en las clases medias en Estados Unidos, en Europa, en muchas partes del mundo. O sea, la desigualdad en los salarios es mucho. Entonces, me pregunto qué podemos hacer si apoyar mejor a los startups es suficiente o si hay que hacer algo más. Muchas gracias. Bueno, es muy buena pregunta. Obviamente nosotros como intentamos responder a la pregunta es simular lo que hay detrás de lo que enseñé, es obviamente mucho más computacional, hacemos modelos de la economía. Lo que sí que vemos es una política muy contraintuitiva. Y hasta ahora se hablaba mucho, siempre se hablaba de impuestos, se hablaba de dar subsidios. Y la idea de la política procompetitiva es, como vemos que en el fondo, lo que ha reconocido la Fundación también es esta relación con el efecto macroeconómico, que es muy grande, que antes no lo sabíamos. Y por lo tanto, si
en vez de dar subsidios, poner impuestos, puedes generar una economía más competitiva, que en el fondo es una economía más dinámica, porque de ahí viene la innovación. Obviamente, si proteges o ayudas a un startup, no va a tener ningún efecto, pero estamos hablando de la pérdida del 14% hasta el 8% del número de startups. Es un cambio grande y esto tiene un efecto grande. Y los efectos, dirías, bueno, ¿cómo funciona exactamente? Es muy, digamos, económicamente para nosotros, y si yo tengo dificultad, hasta mis colegas expertos, explicarlo. Voy a intentar aquí hacer un poco, describir el mecanismo para luego responder a la pregunta. ¿Qué pasa si tienes monopolios? Lo que venden ponen un precio que es más alto del costo para producir, ¿vale? Si yo quiero comprar un iPhone y estoy dispuesto a pagar 700 euros, no lo compro porque cuesta 1.200. El coste de producción, todo incluido del iPhone, es 300 euros, ¿vale? Entonces, hay como ya una franja de consumidores que no lo consumen porque el precio es demasiado alto. Consumen otra cosa. El efecto de esto es que hay menos consumo de estos bienes, pero pueden ser bienes, servicios, pueden ser cosas muy diversas. Si el consumo es menor, hay menos producción. Dices, ¿qué más nos da de los iPhones? Pero estamos hablando de muchas cosas, muchos productos en toda la economía. Esa menor producción genera una reducción de demanda de trabajo, porque para cada unidad que produces necesitas inputs, que es capital y trabajo. Y si se reduce la demanda de trabajo, se reducen los salarios. Y ahí vemos un efecto grande, que es más o menos el 85% del efecto de las empresas grandes se ve en los salarios, ¿vale? Junto con la innovación y el dinamismo de estos startups. Es una cosa que es muy difícil de medir directamente, por eso hacemos estas simulaciones. Utilizamos como cloud computing para poder simularlo, porque son economías muy grandes, son millones de empresas que simulamos, ¿vale? Y yo creo que sí que es contraintuitivo, como tú dices, pero todos nuestros modelos indican que la política contraintuitiva puede tener un efecto redistributivo, como lo que decimos, pero sobre todo un efecto sobre la eficiencia en la economía. Y la eficiencia viene por la innovación, en vez de ir con 8% de startups de todas las empresas a 14% de los startups. Y esto tiene este efecto, digamos, macroeconómico, que intuitivamente no lo ves, y nosotros tampoco lo veíamos porque lo hemos descubierto, como todo va con la investigación, por suerte. Nos hemos topado con algo, decimos, aquí hay algo raro que no entendemos, y vamos rascando. Pero que este efecto macroeconómico no visible es muy real. Y estoy de acuerdo, es contraintuitivo. Y tenemos mucha dificultad de explicarlo, pero cada vez, como aquí, hacemos un pasito más a intentar explicar esto. Gracias por la pregunta. ¿Alguna cosa urgente? Venga. Tengo bastante voz, pero bueno, gracias. Felicidades, de verdad. Enhorabuena por todo su esfuerzo y talento. Vale, mi pregunta es por vocación, porque soy guía oficial de turismo, y yo ya sabía algo, pero ha comentado de soslayo Damián Tormo que uno de los proyectos que había hecho era para la restauración de la iglesia de los Santos Juanes. Yo sé, tengo constancia que unos gusanitos o algo, o unas microbacterias, fueron las que hicieron la limpieza de lo que se llama la Capilla Sixtina de Valencia. Entonces, si es tan amable y puede explicar algo rapidito, porque pues se lo agradeceré. Gracias a todos. Pues este es un proyecto de mi compañera de clase, la que me dejaba los apuntes en biología y que fuimos juntos a Alemania, que era bióloga, pero también tenía un doctorado en restauración. Y pensando cómo restaurar, puedes hacerlo con productos químicos, físico-químicos, con el láser sería casi imposible, químicamente destruirías todas esas pinturas porque son al fresco. Si coges bacterias que las enseñas solo a alimentarse del contaminante pero no de la pintura, se pintan, se ponen a 37 grados, que es como les gusta crecer, y cuando acaban de quitar todo el contaminante, se mueren. Y así es como se ha ido haciendo con bacterias específicas que comían pegamento o hidrocarburos y demás. O sea, que es verdad
Sí. Está muy chulo. No. Y está inventado en la UPV. Esto salió, de hecho, es el único sitio que he visto yo, y te puedo pasar, que salió en portada en National Geographic y en la revista Science. O sea, como en las dos partes, así como una gran cosa que se hizo aquí en Valencia. No. Muy bien, nos tocará hablar con nuestros hijos para que se limpien las rodillas con las bacterias del doctor Tormo. Es ponerlo y esperar. Pues mejor que fregar. Creo que ha sido una tarde espléndida. Es el mejor coloquio de toda Europa y del año. Así que muchísimas gracias a los premiados de este año. Habéis mantenido el listón de eficacia y de facilidad para transmitir a personas normales y corrientes todo lo que hacéis. Muchísimas gracias. Habrá un vino en la salida.